Ok. Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias a todos por asistir, sabiendo que es un sábado por la noche, incluso sé que hay muchos eventos culturales, deportivos para este horario, pero aquí estamos viendo un tema más de gestión pública, un tema que entiendo que es de nuestro interés, el cual es sistemas administrativos. Los sistemas administrativos son importantes para el entendimiento de la gestión pública o del desarrollo de las entidades de la administración pública. Conforme a los tópicos de la clase del día de hoy, lo importante o los aprendizajes esperados en este caso es que entendamos la importancia de los sistemas administrativos y cuál es su naturaleza, cuál es su objetivo, cuál es su razón de ser de los sistemas administrativos, para luego enfocarnos un poco al uno de esos sistemas administrativos, que es el sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Entonces, para ello, para ahondar sobre los sistemas administrativos, adentrarnos a la importancia, pues vamos a hacer un ejemplo paralelo a lo que implica realizar actividad comercial. Algo sencillo. Este ejemplo luego nos va a ayudar para desarrollarlo en el ámbito público, para desarrollar lo que realizan las actividades de la administración pública. En un primer momento, entonces vemos que pueden ser un grupo de personas que se reúnen para decidir implantar un negocio nuevo, ¿no? Que pueden ser diferentes tipos. En este caso del ejemplo, quieren abrir una fuente de soda para vender sándwiches y refrescos de soda, jugos naturales. Esas son sus actividades. Entonces aquí hay que diferenciar tres conceptos o tres elementos claves. Grupo de personas, entidad, actividades. Si le preguntan qué es a lo que se dedican, entonces van a responder sobre sus actividades. ¿Qué es lo que nos dedicamos en esta entidad, en esta empresa en específico? Ah, pues vendemos sándwiches y también vendemos algunas bebidas. Esas son nuestras actividades. De todas las actividades económicas que se pueden desarrollar, por ejemplo, peluquerías, librerías, tiendas de abarrotes, nos desarrollamos solamente en estas dos actividades específicas. Ahora, para el desarrollo de estas actividades, es decir, para que este grupo de personas dentro de una entidad puedan desarrollar esas actividades, existen otro tipo de actividades internas que quizás no se ven directamente, pero existen, que sin ellas, sin estas actividades internas, no es posible desarrollar las actividades de cara al público. Para el público, para los usuarios, lo más importante es el producto final. Pero para que exista un buen producto final, es decir, para el desarrollo de calidad de las actividades, se necesitan realizar actividades internas también. ¿Cuáles, por ejemplo? Manejar el personal, planificar hacia dónde va la empresa, realizar los pagos a ese personal, dividir los roles, ¿no? Tanto de los directivos como de los empleados, manejar la contabilidad, asignar tiempos, ¿no? Para roles en cuestión de tiempos para el manejo de personal y para el manejo de abastecimiento también. Dentro del abastecimiento están las compras. Las compras que involucran también el almacén, el desarrollo de la logística de todo eso. Son actividades muy importantes, pero evidentemente la empresa no está hecha para eso. Es decir, la empresa no tiene por finalidad manejar a su personal. La empresa en este caso tiene por finalidad la venta de sándwiches y también la venta de bebidas. Eso es importante que tengamos en cuenta este tipo de separación de conceptos entre actividades internas, son muy importantes, pero actividades también externas de cara al público, es decir, lo que ve la gente, lo que importa en específico. Pero todo esto tiene que tener finalidades.
Son finalidades, buscar el bienestar. En este caso, evidentemente va a ser un bienestar particular, ¿no? Dar sostenibilidad, garantía, seguridad a los suyos. Proveer bienestar a los suyos, esa es la finalidad, ¿no? Un desarrollo personal también, pero un bienestar a los particulares propios. De esta manera, entonces, estamos viendo que un grupo de personas dentro de una entidad realizan actividades importantes, principales, pero para el desarrollo de esas actividades principales necesitan el sostén de otras actividades internas que son importantes, pero que no son principales. ¿Qué hay la diferencia entre importante y principal? También son importantes porque sin estas actividades internas no se podrían desarrollar las actividades externas, pero no es lo principal, es lo secundario, es lo que da soporte a esto. ¿Para qué? Para proveer bienestar. De esta manera, entonces, la administración pública o el Estado en sí mismo también se puede desarrollar de esta manera. Un grupo de personas que forman parte de una entidad realizan actividades. Realizan estas actividades, en el caso de la administración pública, llamadas actividades administrativas para proveer bienestar. ¿Cuáles son estas actividades administrativas? O en el caso del ejemplo sencillo, las actividades eran vender sándwiches y vender también bebidas. Pero en caso de una entidad de la administración pública, ya sabemos que está conformada por un grupo de personas revestidas de una institución en una entidad. Pero ¿qué actividades realiza? ¿Cuáles son las actividades principales? Pues para determinar ello es necesario distinguir primero las funciones del Estado. ¿Por qué? Porque es necesario saber la distinción entre Estado y administración pública. Es necesario saber qué es lo que hace el Estado y qué es lo que hace la administración pública. Porque si vamos a la ley del procedimiento administrativo general, que seguramente muchos hemos visto, en el artículo 1 se señala cuáles son las entidades que componen o estructuran la administración pública. Y esa definición orgánica de la administración pública no nos da muchas luces respecto a qué en sí es la administración pública, porque solo nos dice de qué está compuesta. Y una definición que diga la administración pública es aquella que está compuesta por las siguientes entidades, pues no parece ser una buena definición, porque no nos estamos dando cuenta qué es lo que hacen esas entidades. Peor aún, cuando dentro de esas entidades se encuentra el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo, con sus ministerios, los órganos constitucionales autónomos, es decir, todas las entidades públicas, lo cual podría dar a pensar de que las entidades de la administración pública son lo mismo que entidad pública y por lo tanto las entidades de la administración pública o propio la administración pública es lo mismo que el Estado. Por lo tanto, independientemente de esta definición orgánica que da la Ley del Procedimiento Administrativo General, que no está mal, pero que tiene sus límites para comprender las funciones de la administración pública, es necesario, en este caso, desarrollar cuáles son las diferencias del Estado en el marco de sus funciones, para luego determinar que dentro del Estado, dentro de las funciones del Estado, una es la función administrativa. Entonces, de esta manera vamos a poder establecer las diferencias entre Estado como grupo general a una de esas funciones administrativas. ¿Sí? Aquí lo vemos en la gráfica, pero vamos a desarrollarlo poco a poco. Entendiéndose que el Estado, o la mejor forma de diferenciar o dividir al Estado, no es respecto de poderes, ¿no? Porque seguramente a muchos nos han enseñado desde el colegio incluso que el Estado se divide en tres, ¿no? Los tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Esta división, que tiene un arraigante histórico muy importante, no es muy útil bajo el enfoque del derecho administrativo. ¿Por qué? Porque no desarrolla dónde entra a tallar la administración pública.
porque si es que tenemos una visión un poco simplista de decir que el Poder Ejecutivo, ahí se ubica la administración pública, cometeríamos un error, porque incluso el artículo 1 de la Ley del Procedimiento Administrativo General que les comentaba, dice que una de las entidades de la administración pública es el Poder Judicial y también el Poder Legislativo. Entonces eso marearía un poco, decir si todo es administración pública, entonces ¿qué es en sí administración pública? Por ello, lejos de pensar al Estado con la división de poderes, mejor pensemos al Estado con la división de funciones. Esto va bajo criterios pedagógicos en materia de administración pública, en materia de derecho administrativo. ¿Sí? Estas funciones sirven para determinar cuáles son las funciones administrativas o de dónde deriva esto de la administración pública. Primero, la función de dirigir. El Estado dirige. ¿Dirige que a quién? A todos nosotros, a la sociedad, a través de la representación. El Estado debe de representarnos a nosotros, no solamente a través del Poder Ejecutivo, sino también al Poder Legislativo respecto de las decisiones que se toman. Nuestro Congreso es un Congreso representativo, representa nuestra voluntad popular en las decisiones que toma. Y aparte también en el diseño de políticas públicas que le corresponde al Ejecutivo junto a su cartera de ministros, para determinar hacia dónde vamos, cuáles son nuestros problemas más importantes a mediano, corto, largo plazo. Agua potable, desnutrición infantil, las tasas de analfabetismo, las políticas de género, qué es lo más importante y cómo lo vamos a abordar. Todo ello se encarga el Estado, no lo puede hacer un privado, porque el privado no tiene el suficiente interés económico para poder desarrollar estas actividades. No es rentable propiamente para un privado hacerlo. Lo pueden hacer a través de ONGs, sí, pero la titularidad siempre va a ser del Estado. Por lo tanto, el Estado tiene que diseñar estas políticas públicas y realizar las labores de representación, no solamente para las decisiones que se tomen en el marco del manejo del Estado en sí mismo, sino también para representarnos en el marco internacional. Eso en primer punto, la función del Estado de dirigir. Pero también tiene otra función, que es la de normar, emitir normas que regulen nuestra conducta. También se entiende que eso no lo puede hacer un particular, no lo puede hacer un privado, porque se podrían generar criterios de arbitrariedad y búsqueda de intereses particulares. Necesariamente lo tiene que hacer el monopolio del Estado. El Estado tiene el monopolio de la emisión de normas jurídicas de alcance general. Los privados, dentro de nuestra autonomía privada de libertad, solo podemos pactar, es decir, emitir normas de vinculación contractual con otros particulares u obligarnos a algo con un particular indeterminado a futuro. Por ejemplo, le voy a dar 2.000 soles a quien encuentre a mi perrito, ¿no? Me estoy obligando con una persona particular que es indeterminada todavía, pero dentro de mi esfera de libertad. Eso no implica la regulación de conductas de manera general. ¿Quién tiene el monopolio de la regulación de conductas de manera general? Es decir, establecer supuestos de hecho que generen una consecuencia, solamente el Estado. El Estado tiene entonces la función de normar. Y como esas normas están ordenadas jerárquicamente, hay normas más importantes que otras, y estas normas no tan importantes no tienen que vulnerar a las normas importantes porque estas normas más importantes le dan peso y validez y sostén, y a su vez estas normas importantes están sustentadas en otras normas más importantes aún, es decir, la pirámide de Kelsen, que establece la jerarquía normativa entre constitución, normas legales, normas reglamentarias. Se entiende entonces que dentro de la función de normar que le compete al Estado, no solamente está de emitir normas, es decir, normar en positivo, sino también normar en negativo, a efectos de quitar las normas porque vulneran la jerarquía, vulneran el sistema, determinar su ilegalidad o su inconstitucionalidad, que en todo sentido se habla de inconstitucionalidad. Una norma ilegal es por sí misma inconstitucional porque vulnera la norma de la Constitución que dice que toda norma reglamentaria debe
respetar a la norma legal. Si una norma reglamentaria es ilegal, por sí misma también va a ser inconstitucional y por lo tanto a todo este control se le llama control constitucional. O también la función normativa negativa, ¿no? Tenemos la función normativa positiva, que es la de emitir normas, y también la de sacar normas a través del control constitucional. Y por cierto, la derogación normativa, que no es la declaración de invalidez, sino simplemente que se está cambiando de norma o se está dejando sin efecto, entra también a tallar dentro de la función normativa de emitir normas, porque se están emitiendo normas derogativas, emitiendo normas que derogan otras normas. Dentro de tantas particularidades o tantas opciones que pueden tener las disposiciones normativas, como creativas, regulativas, establecer prohibiciones, o también derogar otras normas o de interpretar estas otras normas. Todo ello está dentro de la función de emitir normas, es decir, función normativa positiva. Como tercera gran función que tiene el Estado es el de resolver conflictos jurídicos. Eso también se entiende que no tendría que tener un particular en específico. ¿Por qué? Porque se están tutelando derechos o en su defecto sancionando delitos. Aquí la función arbitral entra un poco en dilema con esto porque los árbitros sí pueden resolver, ¿no? Sí resuelven conflictos jurídicos, pero se entiende que sus materias o su ámbito de función es limitado y por propia autorización del Estado. El Estado determina entonces cuáles son las materias que pueden pasar a las decisiones arbitrales, siempre y cuando no sean de tal gran envergadura de que podrían vulnerar los intereses sociales. Por lo tanto, por ejemplo, sancionar delitos le corresponde solamente al Estado. Y la cuarta función importante es la de administrar. Y en esta función nos debemos de enfocar en este caso, porque estaba señalando que la administración pública deviene de esta función de administrar. Entonces, cuando el Estado realiza función administrativa, es administración pública. Por lo tanto, cuando, cuando una entidad del Estado, una entidad pública, realiza función administrativa, se convierte en administración pública. Pero aparte también de esto, algún ente particular, un ente privado, también puede realizar esta función administrativa por delegación del Estado, por concesión, por ejemplo. Y en estos casos, este ente particular también se convierte en administración pública. Entonces, diferenciando el Estado con la administración pública, nos damos cuenta que el Estado tiene 4 funciones. Una de ellas es la función administrativa o la función de administrar. Cuando ese Estado realiza esta función administrativa, entonces se convierte en administración pública. Por lo tanto, por ejemplo, si nos preguntan, ¿una municipalidad es administración pública? Vamos a responder con una pregunta, ¿no? Depende. ¿Qué está haciendo esa municipalidad? Si esa municipalidad está emitiendo normas a través de, por ejemplo, una ordenanza municipal, entonces no está realizando en sí una función administrativa, está realizando una función normativa. Si está diseñando políticas, está realizando una función de dirección, una función política en sí. No es administración pública, no está emitiendo un acto administrativo, está emitiendo quizás una norma, quizás un lineamiento, un acto de diseño de políticas públicas, un hecho en sí que emite la municipalidad dentro de su función de dirección, pero no está administrando. Por lo tanto, la administración pública en sí es una cualidad, un artificio, no es algo tangible, que puede estar recaído en las entidades de la administración pública, pero no siempre.
Dentro de ello, entonces, podemos ver que el Poder Judicial, por ejemplo, es administración pública en algunos ámbitos, en algunos aspectos de su vida, pero cuando tutela derechos o sanciona delitos, no es entidad de la administración pública. Es un órgano jurisdiccional, no es una función administrativa. De aquí entonces determinamos que la administración pública es una cualidad que está presente en las entidades siempre y cuando realicen función administrativa. Cuando estemos en un momento donde esa entidad no realice función administrativa, entonces no estamos frente a una administración pública. Y esto no entra en contradicción con la ley, porque la ley nos dice que son entidades de la administración pública las siguientes, ¿no? Nos da el despliegue del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, poder Judicial, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, todos ellos. Y a partir de ello entendemos entonces que sí, son entidades de la administración pública, pero a la vez, en algunas circunstancias no lo son. De esta manera, entonces, esta definición orgánica nos ayuda porque la complementamos con la definición funcional que estamos viendo ahora. La definición funcional, hablamos de función administrativa. Y la definición orgánica, hablamos de entidades de la administración pública, es decir, cómo se compone, cuáles son sus órganos. Y por lo tanto, por eso se denomina definición orgánica de la administración pública. Para unirlas luego y llegar a una definición híbrida en ellos y determinar que es administración pública aquella entidad que está en la lista de entidades de la administración pública del artículo 1 de la Ley del Procedimiento Administrativo General cuando realizan función administrativa. Por ejemplo, el Poder Judicial o el Poder Legislativo, el Congreso, ¿es administración pública? Primero veamos el artículo 1 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. ¿Está dentro de esa lista? Sí, está dentro de esa lista. Ahí está, dice el artículo 1 de la Ley 27444, dice que el Poder Legislativo, el Congreso, forma parte de las entidades de la administración. Muy bien, cumple con el primer requisito. Ahora, en este momento, en esas circunstancias, ¿está realizando función administrativa? Y quizás no, está realizando función congresal, función normativa, función legislativa. Entonces, en ese momento no está realizando función administrativa y por lo tanto no es administración pública, ¿no? Porque la administración pública es una cualidad, no significa que siempre esté presente. Ahora pasamos entonces, viendo eso, ¿cuáles son esas funciones administrativas? Que las denominamos actividades de la administración pública. Esto es importante porque recordemos que en las anteriores diapositivas hemos visto que un grupo de personas dentro de una entidad realiza actividades. Y precisamente ahora vamos a ver cuáles son las actividades que desarrolla una entidad de la administración pública que realiza función administrativa, realiza estas 5 actividades, o puede realizar estas 5 actividades. Primero, imponer restricciones. Restricciones a la libertad de las personas. Pero no hablamos aquí con sancionar delitos con penas privativas de libertad. No, no es sobre mandar a la cárcel a la gente que cometa delitos, no, sino imposición de restricciones a la libertad de desarrollo económico, por ejemplo, o a la libertad de conducción. Puede ser, por ejemplo, que nosotros querramos tener un negocio, queremos poner un restaurante o una zapatería, pero para ello necesitamos licencias, permisos, autorizaciones, condiciones, restricciones en sí. No lo podemos hacer porque la entidad de la administración pública, en este caso sería un gobierno local, nos establece restricciones, nos impone restricciones para realizar libremente nuestro desarrollo. Y nosotros no podríamos alegar, hey, pero se está vulnerando mi libertad. Yo quiero poner un restaurante aquí, es mi casa. ¿Cómo la municipalidad me va a estar limitando
realizar acciones dentro de mi propiedad. Pero en el marco de el interés público, la administración pública precisamente impone estas restricciones para salvaguardar intereses. Te pide licencia para que esté registrado, pide certificado de defensa civil, pide un certificado de edificación, una licencia de edificación, todo ello para salvaguardar el interés público, al igual que a ti te pide, también a todos los demás nos pide. Si queremos manejar, necesitamos una licencia de conducir, no podemos manejar así nomás. Todas esas imposiciones de restricciones están dentro del ámbito de la actividad de policía. Entonces, cuando veamos imposición de restricciones, estamos entendiéndolo como actividad de policía de la administración pública. ¿Por qué de la administración pública? Porque está dentro de la función de administrar del Estado. Y cuando el Estado hace función de administrar, es administración pública. Una de esas actividades es la imposición de restricciones, que se denomina actividad de policía. ¿Por qué policía? Porque polis significa ciudad en griego. Entonces, actividad de policía, etimológicamente hablando, significa la capacidad, la potestad de ordenar la ciudad. ¿Ordenar la ciudad cómo? Imponiendo restricciones, condiciones. Que todos podamos desarrollar nuestra libertad, pero bajo autorizaciones, bajo licencias que nos dé la administración pública para perseguir el interés público. Si no, sería un caos y todo el mundo haría lo que quiere y no se ordena la ciudad de esa manera. No hay control de policía, no hay una actividad de policía en estos casos. Pero entonces, si es que la administración pública tiene esta actividad de policía que implica la imposición de restricciones, también se entiende entonces que debe de fiscalizar el cumplimiento de estas. Es decir, supervisar, realizar acciones de investigación y fiscalización in situ para ver si es que están cumpliendo o no. Y por eso hay fiscalizadores o inspectores en diferentes materias, en tránsito, en transporte, ambiental, en materia laboral, en materia de urbanidad, en materia de patrimonio cultural, diferentes tipos de materias, hay fiscalizadores, inspectores, que ven si es que se están cumpliendo las normas, si se están cumpliendo con las restricciones establecidas. Esta actividad se denomina actividad fiscalizadora de la administración pública. Entonces, si es que en el ejemplo del inicio habíamos señalado que las actividades de esa institución, de esa empresa, era la venta de sándwiches, también la venta de bebidas, ¿cuáles son las actividades de la administración pública? Ya estamos viendo la actividad de policía, la actividad fiscalizadora. A eso es a lo que se dedican. Esa es la actividad principal, las actividades principales de la administración pública es actividad de policía, actividad fiscalizadora. Luego, también tiene una actividad muy importante, que es la potestad sancionadora de la administración pública, o también denominada actividad sancionadora, porque para la imposición de sanciones por la vulneración de esas restricciones a partir de la verificación constatada, que puede ser a través de la actividad de fiscalización, se puede sancionar ese incumplimiento. No es necesario ir al Poder Judicial. La potestad sancionadora también le corresponde a la administración pública. Muy diferente a lo penal, ¿no? Porque se entiende que en una sociedad básica, el único derecho existente es el derecho penal. ¿Por qué? Porque es básico, elemental, establecer algunas reglas sobre bienes jurídicos de, de importancia elemental, como la vida, la salud, la libertad, todo eso. Lo que trastoque esos bienes jurídicos, pues entra dentro del campo del derecho penal. Pero en una sociedad más avanzada, que requiere mayor orden para su propio desarrollo, necesita de otras regulaciones que impliquen también sanciones, pero que no sean del ámbito penal. Sanciones que indiquen, por ejemplo, cuando no se desarrolla la economía debidamente, cuando se vulnera la competencia en el mercado, cuando se vulnera el patrimonio cultural, cuando se vulnera la urbanidad
La construcción, por ejemplo, se necesita construir de una determinada manera, solamente hasta 4 pisos nada más para no modificar la urbanidad de la zona, y alguien construye 5 pisos, 6 pisos, se tiene que imponer sanciones, ¿no? Que no impliquen delitos específicamente, salvo que se puedan ocasionar daños a la vida y todo ello, pero si aún así, si es que no, ya se incurre en una infracción administrativa por vulneración a normativa administrativa establecida previamente. Y a eso le corresponde a la propia administración pública. Entonces, la administración pública pone las restricciones, las fiscaliza su cumplimiento y aparte también puede sancionar ella misma, la propia administración pública, el incumplimiento normativo. Estas sanciones generalmente son de multas, ¿no? Pero no están determinadas solamente a ello. También aparte puede disponer algunas medidas correctivas. Por ejemplo, dentro del ámbito del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, una de las zonas donde se regula es el espectro electromagnético, el uso de las radios, y si una radio no está eh, utilizando su frecuencia radial, que ha sido autorizada, porque una radio no puede usar cualquiera nada más, aunque fácticamente sí puede, porque es cuestión de técnica nada más. En cuestión jurídica no puede, necesita autorización. Y si es que trabaja a través de una frecuencia no autorizada, se disponen las sanciones determinadas y también puede ser medidas correctivas, como quitarle todos los bienes, decomisarlos a efectos de salvaguardar el interés público, ¿no? No se esté utilizando frecuencias radiales no autorizadas. ¿No? De esta manera, por ejemplo, esto no es derecho penal, eso todo es derecho administrativo, pero se pueden ver la imposición de restricciones, la fiscalización y la sanción. Pero no todo es sancionar, ¿no? Porque todo esto son medios, lo que se quiere es el desarrollo social, económico, cultural, de toda la sociedad, en armonía, el bienestar, ¿no? La finalidad, como habíamos visto en el ejemplo también, es generar bienestar. Todas las actividades son medios. La pequeña empresa que habíamos visto en el ejemplo inicial no hace sándwiches y vende bebidas como su fin primordial. No, esa no es la finalidad de su existencia. La finalidad es generar dinero para obtener bienestar a los suyos, ¿no? A un interés particular. De la misma manera, en estos casos de la administración pública, las actividades de la administración pública no son un fin en sí mismo. La administración pública no tiene por finalidad imponer restricciones, fiscalizar en sí. Su fin ulterior es generar bienestar. Por ejemplo, la prevención, la fiscalización, la sanción en materia de transporte o de tránsito o servicios complementarios vinculados al tránsito y al transporte, no es la finalidad de la entidad supervisora en tránsito o transporte. La finalidad es proteger la vida de los usuarios, ya sea en las carreteras o en las calles, ¿no? Dependiendo si es un transporte de competencia metropolitano, por ejemplo, o de la ciudad, o de las provincias, o de las carreteras, sí que es diferente tipo de competencia, ¿no? Los gobiernos locales, la autoridad de transporte urbano, o SUTRAM, por ejemplo, también. En esos casos, el fin en sí mismo es proteger la vida de los usuarios de manera eficaz y de manera transparente. Esa es la finalidad, pero lo hacen a través de estas actividades, ¿no? La imposición de restricciones, la fiscalización y la sanción. Pero como dije, no todo es sancionar, porque como sanción es un medio, es posible llegar al fin, a lo que se quiere lograr en sí, a través de otros medios que no sean los sancionadores. ¿Cuáles son? El fomento de las buenas conductas. Fomentar buenas conductas también es una actividad de la administración pública, que se llama actividad de fomento. La actividad de fomento implica no sancionar las inconductas, sino fomentar las buenas conductas. Y con buenas conductas nos estamos refiriendo a aquellos hechos que realicen los particulares que benefician a la sociedad o benefician a un conjunto determinado de personas. Por ejemplo, estudiar en el extranjero es una muy buena conducta.
No, no solamente se beneficia el que va y estudia, sino también dentro de su sociedad. El que maneja bicicleta fomenta, es una muy buena conducta. No solo se beneficia a él, va a tener una buena salud y aparte le va a generar menos costos al Estado por salud pública, sino también reduce el tráfico vehicular y por lo tanto se debe de fomentar estas buenas conductas. Realizar emprendimientos, ¿no? Que la gente emprenda mejora también la economía. Por lo tanto, si es que existen estas ideas para concretarse, deben de fomentarse para el desarrollo de la sociedad. La administración pública entonces no solamente sanciona, sino también realiza estas actividades de fomento, como puede ser a través de talleres, a través de becas, a través de incentivos, pero siempre como una contraprestación, entre comillas, que no es un trabajo, no, no entendámoslo así, sino como la respuesta a una acción del particular. Si el particular no acciona, entonces no es una actividad de fomento, solamente le estás dando porque sí, ¿no? En este caso de la actividad de fomento siempre tiene que haber una acción del particular que tenga que ser fomentada. El particular tiene que realizar algo. Diferente está en la actividad prestacional, es la última, de garantización de servicios públicos. Aquí no se le da algo a cambio de su acción, como en la actividad de fomento. Aquí no se le pide nada, no se le exige, sino se le brindan o se le garantizan servicios públicos, que son aquellos servicios básicos determinados por ley. Transporte, salud, educación, eso se debe de garantizar. Hablamos de garantizar y no hablamos de brindar. ¿Por qué? Porque lo puede brindar un particular. Acá la actividad es garantizar, es decir, el Estado, la administración pública, tiene la titularidad de los servicios públicos, pero no necesariamente los va a desarrollar por sí mismo. Puede ser que a través de una concesión, un privado se encargue de realizarlo. Por ejemplo, el transporte. Tenemos diferentes medios de transporte y no lo hace el Estado. Son empresas particulares, pero concesionadas, autorizadas por el Estado. Pero por lo tanto están sujetos a su supervisión. ¿Por qué? Porque la titularidad del servicio público le compete al Estado. No es un servicio cualquiera. Un servicio, por ejemplo, la venta de golosinas, la venta de gaseosas, no es un servicio público, es netamente privado. Pero no es lo mismo el transporte, no es lo mismo la salud, no es lo mismo la educación. Por ello es que SUNEDU tiene capacidades para cerrar universidades prácticamente porque no les da la licencia, no les da la autorización, porque la educación es un servicio público, el Estado no puede ser ajeno a esto. Entonces, de esta manera vemos que las actividades de la administración pública no son, como en el ejemplo primero, la venta de sándwiches y la de bebidas, ¿no? Actividad de policías, actividad de fiscalización, actividad sancionadora, actividad de fomento y actividad prestacional. Estas 5 actividades hacen de la administración pública en sí administración pública. De esta manera, cuando el Estado realiza estas actividades, se convierte en administración pública porque está ejerciendo su función de administrar. Pero en el ejemplo anterior habíamos visto que si bien es cierto, un grupo de personas dentro de una entidad realizan actividades, no debemos de desconocer que existen otras actividades internas que son muy importantes, pero complementarias, ¿no? O mejor dicho, que le dan soporte a esto. No se pueden realizar las actividades principales sin las actividades de apoyo, sin ver la planificación, sin ver las compras, el abastecimiento, el manejo del personal, no se puede, es inviable, ¿no? Tiene que tener este tipo de apoyo, este tipo de sostén para el desarrollo de esas actividades. Y en el caso de la administración pública sucede lo mismo. Ahora vamos a verlo con algunos ejemplos. Bien. En el caso de la administración pública sucede lo mismo.
porque las entidades, que son organismos, están compuestos de órganos. Al igual que nuestro cuerpo, el organismo está compuesto de órganos, igual la administración pública. Hablamos de entidad, un organismo compuesto de órganos que se diferencian en respecto a las actividades que realizan. Primero tenemos a los órganos de alta dirección, que realizan las funciones de representación y dirección que hemos visto que son funciones del Estado, ¿no? Desarrollan políticas públicas y representan a la entidad, tanto dentro del ámbito nacional como internacional. Son los órganos de alta dirección. Realizan actividad política, no es actividad administrativa, actividad política. Muy importante, claro. Pero aparte de eso tenemos a las actividades que son de la administración pública, pero enfocadas en los órganos de línea. Los órganos de línea realizan las actividades principales, es decir, estas de acá, las actividades que componen la función administrativa. Esas realizan los órganos de línea. Es por ello que a las actividades administrativas también se le denominan actividades de línea o actividades principales de los órganos de línea. Una municipalidad, por ejemplo, ¿cuáles son sus órganos de línea? La sugerencia de fiscalización, la sugerencia de control de sanciones, la gerencia de servicios a la ciudad, la gerencia de gestión ambiental, de residuos sólidos, todos ellos que son actividades principales, componen los órganos de línea de las diferentes entidades. Y aquí también hay algo muy importante que tener en cuenta, porque estas actividades principales hacen la diferencia entre una entidad y otra. Porque, por ejemplo, si en una municipalidad tenemos una gerencia de seguridad ciudadana, ese órgano no lo vamos a encontrar, por ejemplo, en el INDECOPI. No, ahí no tiene ese órgano. ¿Por qué? Porque realiza otras actividades. Es un organismo diferente. Tiene otras actividades, por lo tanto, sus órganos de línea son distintos. Tendrán una comisión de barreras burocráticas, por ejemplo, INDECOPI, o una comisión de protección de la competencia desleal, todo ello, son sus propias actividades principales, a eso se dedican. Con sus órganos de línea hacen ese trabajo, pero una municipalidad tiene distinto. Un gobierno regional también tiene sus propias competencias, sus propios órganos de línea. Los órganos de línea son los que realizan actividades principales. Independientemente si estamos hablando de directivos, por ejemplo, los gerentes de esos órganos de línea, pueden ser directivos, hasta los servidores que se encargan de realizar directamente estas actividades. Por ejemplo, los fiscalizadores, o por ejemplo, los que tienen potestades sancionadoras, casos, todo ello son actividades principales. Que, dicho sea de paso también, eh, dan la razón de ser de esas entidades. ¿Qué sería de una municipalidad si es que no tiene gerencia de seguridad ciudadana? Si no tiene una gerencia de fiscalización y control, si no tiene una gerencia de servicios al ciudadano. ¿Para qué existe? No solo tiene recursos humanos, por ejemplo. No, no tiene sentido la existencia. La dación, la razón de ser de una entidad siempre van a ser sus órganos de línea. Siempre, porque existen para ello. Y las hacen diferentes de otro tipo de entidades. Los órganos de línea realizan las actividades principales que dentro del ámbito de la administración pública son las actividades administrativas, ¿no? La actividad de policía, actividad de fiscalización, actividad sancionadora, actividad de fomento y actividad prestacional. Pero, como habíamos ya adelantado, no todo es actividad principal. Para que los serenos de una municipalidad salgan a patrullar, se necesita planificación, se necesita manejo de abastecimiento, de compras, por ejemplo, ¿no? Alguien ha tenido que comprar sus uniformes, alguien ha tenido que comprar las unidades vehiculares de patrulla, alguien ha tenido que realizar los contratos de almacenaje de estos bienes, alguien ha tenido que contratar dónde se va a resguardar la patrulla, dónde se va a abastecer de combustible.
cómo se van a manejar los recursos humanos, cómo se van a establecer los horarios, todo ello, un montón de actividades internas que no son principales en sí, pero son importantes. Las actividades internas. Estas actividades internas las realizan los órganos de apoyo. Entonces, dentro de un organismo encontramos órganos de línea que realizan estas actividades principales, pero también se supeditan a la existencia de órganos de apoyo que realicen actividades internas. Estas actividades internas son tesorería, contabilidad, abastecimiento, manejo de recursos humanos, planificación, defensa de la entidad, control de la entidad, todo ello. Y estas actividades internas están regidos por sistemas administrativos. ¿Qué son sistemas administrativos? Pero, ¿qué son sistemas administrativos? Los sistemas administrativos son un conjunto de normas que regulan la gestión de los recursos públicos para conseguir fines públicos establecidos. Estas normas son normas de derecho público. Entonces quiere decir que estas actividades internas están reguladas uniformemente para que todas las entidades cumplan con estas reglas. Por lo tanto, una municipalidad, por ejemplo, tiene dentro de su autonomía realizar estas actividades principales. Pero respecto de las actividades internas, está sujeto al cumplimiento de las normas de cada uno de los sistemas. Una municipalidad, por ejemplo, no puede decir, yo tengo autonomía municipal, yo puedo comprar o abastecerme como quiera, no me rige la OCE, no me rige la ley de contrataciones del Estado. Es inviable esto. ¿Por qué? Porque compras públicas o en general abastecimiento se rige bajo actividades internas. No son actividades principales, son actividades internas. Y las actividades internas están supeditadas a los sistemas administrativos. Los sistemas administrativos son entonces aquellos que regulan las actividades internas. ¿Por qué? Y acá vamos a verlo con un ejemplo. Esta es un organigrama, ¿no?, de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo en Ferreñafe. He escogido este organigrama porque está en un formato horizontal, simplemente por eso, para poder verlo mejor en la pantalla. Pero aquí podemos ver que, lejos de existir las autoridades de representación y todo ello, están diferenciados en rojo los órganos de línea y en amarillo los órganos de apoyo. ¿Por qué? Los órganos de línea, los de rojo, por ejemplo, podemos ver la gerencia de infraestructura, la gerencia de servicios públicos, la oficina de fiscalización administrativa y la gerencia de administración tributaria. Nosotros vemos solamente esos órganos de rojo y ya sabemos que se trata de una municipalidad de orden local, porque son actividades propias de un gobierno local. Hace que el gobierno local exista como tal. ¿Para qué vamos a desarrollar todo lo demás si no tenemos estas actividades principales, importantes, de línea, ¿no? Dan la razón de ser y existencia del gobierno local, los órganos de línea en este caso. Pero también aparte, en amarillo, en la parte de abajo, existe una oficina de asesoría jurídica, una gerencia de planificación y presupuesto, una gerencia de administración y finanzas. Dentro de la gerencia de administración y finanzas tenemos recursos humanos, unidad de logística, unidad de contabilidad, y todo ello, si solo vemos, por ejemplo, estas actividades de apoyo, y si jugamos a la adivinanza de qué entidad se trata, si te digo, esta entidad tiene una unidad de recursos humanos, también tiene una unidad de tesorería, también tiene una unidad de logística, también tiene una unidad de contabilidad. ¿De qué entidad estamos hablando? Pues de cualquiera.
¿no? Todas las entidades tienen lo mismo porque todas las entidades necesitan gestionar recursos humanos, todas las entidades necesitan gestionar su logística, su abastecimiento, su contabilidad, su tesorería, su presupuesto, todas. Por lo tanto, el que nos den estas características, pues no determinan de qué entidad estamos hablando. Pero si es que nos dicen las actividades de línea, sí sabemos, es un gobierno local. ¿Por qué? Porque tiene infraestructura, tiene servicios públicos, gestión ambiental, o fiscalización administrativa, administración tributaria, servicios públicos. Eso es un gobierno local, efectivamente. Por lo tanto, entonces surge esta idea, ¿no? Una idea muy buena de si es que todas las entidades cumplen con las mismas actividades de apoyo, es decir, si todas las entidades tienen recursos humanos, abastecimiento, tesorería, contabilidad, ¿por qué no crear normas de cumplimiento transversal para apoyar esto? Porque si es que cada entidad se va a regir bajo su propia interpretación respecto a las compras públicas o a las de recursos humanos, va a estar sujeto a su propia decisión, pues vamos a destinar fondos públicos a esto. Cada quien va a contar con sus propios asesores y los asesores cuestan dinero. Y es posible que los especialistas en determinadas materias no se den abasto para ello, no tienen un norte, no tienen una orientación donde seguir, cómo vamos eh, a manejar los recursos públicos de manera eficiente en estas actividades de apoyo si es que no hay una guía, si es que no hay normas comunes de aplicación, si es que cada entidad va a hacer lo que considere apropiado, no lo que quieren, sino porque se entiende que cada entidad de la administración pública se rige bajo el interés público, pero aún así queriendo, quizás no se maneja adecuadamente el presupuesto por deficiencias mismas del propio sistema. Entonces, en ese sentido, surge la idea de mejor establezcamos normas de cumplimiento transversal. Por ejemplo, un sistema administrativo de recursos humanos, que sean normas de cumplimiento obligatorio de todas las entidades, de todos los niveles. ¿Para qué? Para que estas entidades se rijan solamente al cumplimiento de estas y ya no destinen tantos recursos para estas actividades de apoyo, porque lo más importante son las actividades principales, lo más importante son las actividades de línea. No puede ser posible que el mayor presupuesto, por ejemplo, de un gobierno local se destine a recursos humanos. ¿Para qué existe la municipalidad? ¿Es una municipalidad realmente que cumple con sus funciones de línea o es una casa donde se presta ayuda al desempleado? No tiene sentido. Quizás la municipalidad hace eso porque no tiene el suficiente personal técnico para ello. Entonces, pues vamos a dar precisiones técnicas a través del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, ¿no? Como ejemplo, pero tenemos otros tipos de sistemas también para cada una de estas actividades de apoyo. Son actividades de apoyo y las tienen todas las entidades, entonces vamos a uniformizar. Y es más, para cada sistema administrativo tiene que haber un ente rector que dirija, que interprete las normas. Es más, que cree normas que regulen con mayor precisión lo que está dictaminado para cumplimiento obligatorio y que interpreten y que resuelvan también los conflictos jurídicos en vía administrativa. En este caso, por ejemplo, en el sistema administrativo de gestión de recursos humanos, cuando se tiene algún conflicto en el marco de la competencia de este sistema, la propia entidad no resuelve el recurso de apelación, lo hace el Tribunal del Servicio Civil, que forma parte de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, también llamada Conservir, que es el ente rector del sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Hoy por hoy, 2023, no he visto que algún gobierno local, por ejemplo, salte enojadísimo y diga, ¿por qué se están metiendo en mis asuntos? ¿No? ¿Por qué se están metiendo en el manejo de mi propio personal? Una entidad externa se está vulnerando la autonomía municipal. Hoy por hoy, 2023, no he visto, pero
el gran problema que sucedió, por ejemplo, desde que entró la Autoridad Nacional de Servicio Civil al respecto, ¿no? Y que incluso tuvo competencias para determinar las modalidades de rotaciones, destaques, desplazamientos, sanciones, renovaciones, contrataciones en materia de recursos humanos para gobiernos locales. Pero el enfoque es ese, destinar mejor fondos públicos para las actividades de línea, porque para las actividades de apoyo se rigen bajo sistemas administrativos. Los sistemas administrativos tienen entes rectores. Por lo tanto, ya se entiende mejor, creo, la definición de sistemas administrativos, la importancia, ¿no? Es la de gestionar recursos públicos para fines públicos establecidos, ¿no? Fines públicos que entran a tallar dentro de las funciones administrativas. Se gestiona estos recursos públicos bajo la rectoría de un ente rector. Aquí tenemos la definición de sistemas administrativos, conjunto de principios, habíamos dicho, conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se organizan las actividades de la administración pública que requieran ser realizados por todas o varias entidades del poder del Estado, los organismos constitucionales y los niveles de gobierno. ¿Con qué finalidad? La de regular la utilización de los recursos en las entidades de la administración pública, promoviendo la eficacia y la eficiencia en su uso. No se pueden disponer tantos recursos para las actividades de apoyo. Por lo tanto, existen los sistemas administrativos para que les digan a las entidades, tú solo obedéceme, obedece todos los lineamientos que doy y enfócate a las actividades principales. Estos sistemas administrativos los vemos aquí. ¿Sí? Los sistemas administrativos son 11. Para entenderlos de una manera más pedagógica, hemos estructurado de esta manera. ¿Por qué? Porque todo se basa, en principio, a través del planeamiento. Por ejemplo, si un gobierno local quiere poner un puente, una obra, va a ir a ese plan para que le otorgue asesoría, para que dicte los lineamientos, para que vea cómo se conduce esto. Apoyo en sí. Unos servicios de apoyo que tiene todo, se va a planeamiento. Luego también las normas presupuestales de tesorería, contabilidad o la forma en cómo se puede endeudar una entidad pública tiene que estar regido también por sistemas administrativos. No puede endeudarse una entidad con su propia voluntad, bajo su propia interpretación o sus propios lineamientos. Tiene que cumplir con todas esta normas. Por ejemplo, antes los gobiernos regionales disponían los montos de pago por conceptos de CAFAE a los servidores públicos. Pero ahora, conforme a los sistemas administrativos, estos montos no le competen a los gobiernos regionales, porque como tiene que ver con el presupuesto, ahora los tiene que autorizar el Ministerio de Economía y Finanzas, que es el ente rector en el sistema administrativo de presupuesto. Los gobiernos regionales no tienen esa competencia, porque estamos hablando de una materia importante que es una actividad de apoyo, el presupuesto. El gobierno regional, en este caso, no existe para disponer presupuestos a sus trabajadores por motivos de CAFAE. Eso no es una actividad principal, por lo tanto está regido bajo apoyo aquí dentro de los sistemas administrativos. El Ministerio de Economía y Finanzas dicta cómo se van a desarrollar estas actividades. Luego también está el abastecimiento. El abastecimiento en estricto sobre bienes, servicios y obras, y aparte el abastecimiento de recursos humanos, que se denomina gestión de recursos humanos, gestión del potencial humano, del talento humano. Gestión de recursos humanos y abastecimiento de bienes, servicios y obras. El abastecimiento no se limita solamente a la compra, sino también al almacenaje, a la logística en general, ¿no? A, al abastecimiento, todo el proceso logístico que tiene, no solamente a la compra, sino también a la búsqueda de la función pública de las adquisiciones.
Este abastecimiento también tiene su ente rector, que es el Ministerio de Economía y Finanzas, y la gestión de recursos humanos, el sistema administrativo de gestión de recursos humanos, tiene su ente rector, que es Servir, o con su nombre largo, la Autoridad Nacional del Servicio. Luego también hay otro sistema administrativo que es la inversión pública. Para toda materia de inversión en las entidades de la administración pública se deben de regir bajo las disposiciones de IPRTP. Y también modernización de la gestión pública, ¿no? El manejo, por ejemplo, de expedientes electrónicos, de simplificación administrativa, de análisis de calidad regulatoria, todo con la Secretaría Poder Ejecutivo, modernización de la gestión pública. Y aparte tenemos dos importantes sistemas administrativos que son transversales. El primero es el control. El control está a cargo del ente rector de la Contraloría, que involucra la supervisión y también el reporte del cumplimiento normativo en todo el sistema administrativo y en todas las funciones que se realicen en una entidad de la administración pública. Estas normas de control también están bajo la rectoría de un ente rector, que en este caso es la Contraloría. No le compete las normas o dictaminar las normas a las entidades. Y por último, la defensa jurídica del Estado. Los abogados de las entidades de la administración pública que defienden los intereses de estas entidades forman parte del sistema de defensa. No, no solamente los abogados de las procuradurías, sino también los abogados que son delegados para el desarrollo de algunos casos. Por ejemplo, hay algunas unidades desconcentradas, unidades descentralizadas a lo nacional, que en estas unidades de algún departamento no tienen un procurador en específico, ¿no? Pero tienen juicios, se desarrollan en el ámbito judicial, en el poder judicial, en defensa de la entidad. Pueden ser abogados de esa unidad que tienen delegación por parte del procurador, ¿no? El procurador no lo hace todo, ¿no? La procuraduría en sí no lo hace todo, puede delegar en abogados de otras unidades orgánicas de esa misma entidad. Y esos abogados también forman parte del sistema de defensa jurídica del Estado, que se rige bajo el ente rector de la Procuraduría General del Estado. Va a haber ciertos matices, ¿no? La idea, como estábamos viendo, es que poco a poco las entidades se desliguen de estas actividades. En un universo utópico, por ejemplo, puede ser y darse el caso que estas funciones no formen parte de la entidad. Póngase el caso, por ejemplo, que la Oficina de Recursos Humanos no esté supeditada al titular de la entidad. Es decir, eh, el ingreso de personal, la imposición de sanciones, el control del personal en sí mismo, no esté supeditado a ningún rango jerárquico al titular de la entidad, lo cual sí sucede actualmente, ¿no? Hasta ese extremo podríamos llegar, pero lo importante es determinar el grado de desligación que puede haber, ¿no? El grado de separación dentro de la jerarquía orgánica de la entidad que puede haber. Es un gris, no hay reglas específicas. En algunos sistemas vamos a ver una mayor autonomía que en otras. Por ejemplo, en la defensa jurídica del Estado, actualmente, y esto es, bueno, recientemente, ¿no? Hace un año ya creo ya que se dijo esto, de que los procuradores no son designados por el titular de la entidad, sino por la Procuraduría General del Estado. Cuando se cometa, por ejemplo, una infracción disciplinaria o funcional por parte de los procuradores o de los abogados de la Procuraduría o de los abogados en general de la defensa jurídica del Estado de una entidad, no los disciplina la entidad, no los puede sancionar la entidad, no los puede procesar la entidad, los tiene que procesar la Procuraduría General del Estado. En el sistema de control, por ejemplo, en muchas entidades, el personal de los órganos de control institucional no tienen un vínculo con la entidad, sino con la Contraloría.
De esa manera se garantizan su autonomía. Y es algo que apunta a llegar, ¿no? No en todos, porque no es la regla, va a depender de cuándo convenga y cuándo no, pero lo importante es determinar que dentro del grado del ámbito de autonomía existen ciertos niveles, ¿no? Y cada sistema administrativo se va a regir por este nivel de autonomía, para determinar en sí que esto se desarrolla bajo un criterio técnico y no político, ¿no? Despolitizar las actividades complementarias es el espíritu de los sistemas administrativos, que se rija bajo lineamientos técnicos. Por ejemplo, la gestión de recursos humanos no tiene por qué ser algo político. De sancionar, por ejemplo, por cuestiones políticas, encubriendo procedimientos legales, o contratar simplemente por razones políticas, o desplazar por algunas adversiones que se hayan. No, todo tiene que ser técnico, bajo las normas del sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Puede ser posible también que en algún momento, pues, Servir adopte las funciones y disponga la, la dirección de las oficinas de recursos humanos. Que eso pasa en algunos casos cuando se notan acciones eh, de corrupción, por ejemplo, en la contratación de personal. En esos casos, una de las medidas de servir puede ser tomar la oficina de recursos humanos para desarrollar como como una grave excepción a todo el desarrollo de recursos humanos que actualmente aún le pertenece a la entidad de la administración pública. Pero fuera de ello, pues existen niveles de autonomía y sujeción respecto de estos sistemas administrativos. Y acá tenemos el gráfico ya complementado con los entes rectores, ¿no? Habíamos dicho el planeamiento, es el plan, presupuesto, tesorería, endeudamiento y contabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas, abastecimiento también del Ministerio de Economía y Finanzas, gestión de recursos humanos, servir, inversión pública, Ministerio de Economía y Finanzas, la modernización de la gestión pública, la Secretaría de Gestión Pública, que es de la PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros, la defensa jurídica del Estado por parte del MINCUS, pero en específico de la Procuraduría General del Estado, y control, el sistema administrativo de control por parte de la Contraloría General de la República. Ahora bien, ya hemos llegado aquí, no hay ninguna pregunta respecto de los sistemas administrativos, respecto de las funciones, vamos a pasar ahora al sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Para ello, a ver, vamos a compartir. Listo. Ya está. A ver, acá tenemos. Primero hablemos sobre administración pública. ¿Sí? Rápidamente nada más. Cuando hablamos de administración pública, podemos regirnos bajo su definición etimológica, que deriva de los vocablos ad y ministrar, que significa servir. Servir, dentro de su acepción general, consiste en prestar servicios. Pero no hablamos de la actividad prestacional en específico, ¿no? Que viene a ser los servicios públicos que presta la administración pública, como transporte, como salud, solamente no, sino en general, cualquier trámite administrativo que se realice, cualquier actividad de la administración pública, cuando el administrado asista a la entidad, pues ahí se le está prestando un servicio. Hablamos de esa acepción de servir, la acepción general, ¿no? Aquí, por ejemplo, en las imágenes podemos ver diferentes formas de servir a la sociedad, ya sea en un trámite administrativo, dando las orientaciones, cómo planificar las tareas de la administración pública, cómo realizar la potabilización del agua, por ejemplo, también establecer cañerías para el saneamiento, todo ello involucra servir a la sociedad a través de las actividades de la administración pública, que ya las habíamos visto, y cumpliendo las normas de derecho público en mérito de la prestación de servicios, como habíamos visto en las diapositivas anteriores,
parte de los sistemas administrativos. Acá hay una pregunta. A ver, dentro del sistema de abastecimiento, una persona quisiera trabajar en el área de logística y almacén, ¿necesita certificarse obligatoriamente en el OCE? Eso va a depender de los términos de referencia de las contrataciones, pero si es que maneja capacidades logísticas, por ejemplo, de análisis de expedientes, indagaciones de mercado, y todo eso, sí se necesita la certificación, al menos en un nivel básico respecto de analistas, por ejemplo. ¿Ello por qué? Porque está regido bajo ese sistema. Ahora, hablando de sistema administrativo de gestión de recursos humanos, a ver, hablando de sistemas administrativos de gestión de recursos humanos, tenemos que hacer un poco de contexto histórico, pero actualmente ya no es un contexto histórico del pasado, sino también del presente. ¿Por qué? Porque la implementación de la ley del servicio civil, pues ya estamos 2023, podemos decirlo sin alguna esperanza, ya parece que no se va a dar. Ya ha pasado tanto tiempo, 2013, actualmente ya 10 años, y no ha dado frutos. Muchas veces se dice, incluso el expresidente, no, el expresidente de Servir señaló que había algunos problemas al respecto en cuestión de su diseño, ¿no? El diseño de esta ley, la ley del servicio civil, que era muy complicada. El acceso a este régimen para las entidades de la administración pública les establecía muchas condiciones, ¿no? Y cuando exige muchos requisitos, muchas condiciones, es muy complicado de que ingrese, ¿no? Y por lo tanto, pocas entidades transitaron al régimen del servicio civil. ¿Por qué se dio este régimen? Precisamente porque si estamos basándonos en un sistema administrativo de gestión de recursos humanos, recordemos, bajo la finalidad de utilizar mejor los recursos públicos para que las entidades se acojan básicamente a las actividades de línea y se sujeten a lo establecido por el ente rector, entonces es mejor que exista un régimen único, exclusivo, que es, bueno, el planeamiento era el régimen del servicio civil, porque hasta entonces, y actualmente también, pero hasta entonces se hizo el estudio y existen un montón de vinculaciones que forman parte del servicio civil. Por ejemplo, hay regímenes laborales generales, 276, que data de 1984, que es el único régimen fuera de la ley de servicio civil que es de carrera. ¿De carrera por qué? Porque uno entra como apoyo, como auxiliar, por ejemplo, y luego va escalando poco a poco en razón del tiempo. Pero este régimen de carrera actualmente ya no resulta aplicable porque eh, hay un modelo de pensamiento distinto. En este régimen de la carrera administrativa del decreto legislativo 276, se considera mucho la experiencia para el desarrollo de habilidades y merecimientos, sin contar con otras habilidades. De esta manera, por ejemplo, un joven nunca podría ser directivo, solamente es directivo cuando tenga cierta experiencia. Si es que entra a la administración pública un poco tarde, pues ya a los 54 años, ya nunca ya. ¿Por qué? Porque la carrera administrativa vincula mucho la experiencia en la administración pública. Y aparte, no está pensado en el hecho de que actualmente la mentalidad esté en no quedarse en una entidad para toda la vida, sino cambiar. Con la volatilidad de los intereses particulares de los servidores públicos actuales, por ejemplo, no está en verse proyectado en esa misma entidad. Eso también depende mucho de la educación formativa que hemos desarrollado, ¿no? De los diferentes tipos de generaciones, lo cual este régimen general de la carrera administrativa del decreto legislativo 276
hoy por hoy ya se torna anacrónico. Sus fines, su espíritu no es el espíritu de los servidores públicos actuales, ¿no? Por lo tanto, incluso ya no hay contrataciones de este tipo, ya generalmente los servidores de los decretos legislativos 276 son personales ya mayores que están dentro de su carrera. Y aparte también los contratados, ¿no? Los contratados por suplencia. Aquí en el decreto legislativo 276 hay que diferenciar los nombrados de los contratados. Los nombrados son los que están haciendo carrera, ¿no? Los pasibles de hacer carrera y ascender. Y los contratados no. Se entiende que técnicamente esos contratados bajo el régimen del decreto legislativo 276 solamente tendrían que ser temporales, bajo suplencia, bajo alguna situación particular. Pero en la realidad lo que se daba es que se contrataba señalando su suplencia, por ejemplo, y luego ya se quedaba, ¿no? Por ejemplo, alguien de carrera se embarazaba y tenía su licencia de maternidad, se contrataba a alguien de suplente como el decreto legislativo 276, pero luego cuando culminaba la licencia por maternidad, el otro suplente seguía y ya se tenía dos personas ahí. Luego con ellos se realizaba el juicio de desnaturalización de su contrato de suplencia y se determinaba que pase a ser de carrera administrativa. Se generaba todo un problema respecto de la aplicación de este decreto. Aparte también existe otro régimen general, pero sin carrera, con vínculo laboral, que es los 728 y los CAS. En los 728 se generó como una forma de dinamizar esto, precisamente por las ideas anacrónicas que les estaba mencionando, porque había buen talento humano, pero que no estaba dispuesto a tener puestos de auxiliares o de bajos. Necesitaban ya acceder a puestos altos, pero bajo la ley de la carrera pública, a la carrera administrativa no lo permitía, ¿no? El decreto legislativo 276 les dije que se estaba basándose mucho en la experiencia. Por lo tanto, se señaló luego que las entidades de la administración pública, las entidades públicas, pueden contratar también bajo el régimen de la actividad privada. Aquí no se entra en carrera, solamente se lo contrata para un puesto determinado y no puede ascender. Para tener otro puesto de una jerarquía superior, tendría que también postular bajo este régimen como otra persona, pero por sí mismo no asciende, que es el 728. Aquí las diferencias en cuanto a servidores públicos, pues existían muchas, porque el de la actividad privada, pues recibe una gratificación. El de la carrera administrativa o el de tratos administrativos bajo el decreto legislativo 276, pues recibe un aguinaldo que es mucho menor, ¿no? Que actualmente son 300 soles, pero el de 728 recibe una remuneración completa como gratificación en julio y en diciembre. Aquí entonces se señalaban diferencias. Y aparte también que su remuneración propiamente podría ser mayor a la establecida en el decreto legislativo 276. Y finalmente tenemos los contratos administrativos de servicios que también forman parte de los regímenes laborales generales, pero que no tienen una carrera. Los CAS surgieron en principio porque se estaban vulnerando las locaciones de servicios, ¿no? En la parte derecha de este gráfico por cierto es de la Autoridad Nacional de Servicio Civil, de Servir, en la parte de la derecha vemos en azul que también se consideran como servidores públicos para realizar este estudio, ¿no? Con fines pedagógicos a los que tienen vínculo civil, a las locaciones de servicios. ¿Por qué? Porque existen. En las entidades han existido, todavía siguen existiendo, personas que tienen un vínculo civil, que firman órdenes de servicio y que en la práctica no se diferencian de quienes tienen un vínculo laboral. La locación de servicios funciona para prestación de servicios, no para una subordinación. Técnicamente sí se puede contratar bajo locación de servicios. Por ejemplo, somos una oficina, digamos, y necesitamos digitalizar nuestros expedientes para que podamos implementar luego el teletrabajo. Tenemos expedientes, pero están en físico, están en papel. Necesitamos escanearlos,
uniformizarlos y subirlos a una data en la nube para poder compartir y luego alimentarlos. Podemos dejar este trabajo al asistente que tenemos, que tiene un vínculo laboral, que es un CAS, por ejemplo, pero se va a demorar mucho, va a dejar de desarrollar sus propias labores. No, no es la idea, y aparte quizás se equivoca porque no está capacitado para este tema. Podemos contratar a otro asistente o a alguien analista, en estos casos especialista en la digitalización, en el manejo de la nube, pero ¿para qué vamos a contratar a alguien así? Luego, ¿qué vamos a hacer con él? ¿No? Y aparte no necesitamos dar orden, simplemente una meta y con que eso la cumpla. Por lo tanto, la mejor manera de contratar para estos casos es una orden de servicio. Ya sea una persona natural o una persona jurídica, no importa, lo que importa es el producto. Yo quiero que me des todos estos expedientes, que son 2.500 expedientes en físico, los vengas, los escanees, así va a ser acá para proteger la información que se maneja, para que no lo lleves. Vengas, los escanees acá, y terminado ese servicio, pues presentas tu entregable, revisamos que todo esté conforme, te brindamos el acta de conformidad para que pase a abastecimiento, tesorería y te entreguen los honorarios, ¿no? La contraprestación económica. Y se acabó. No tienes de plazo 30 días, pero si lo haces en un día, pues bien, ¿no? Lo que nos importa a nosotros es el servicio que prestas. A nosotros no nos importa en qué hora lo haces, cómo lo haces, no nos importa eso. Tienes 30 días de plazo, eso es. ¿No? Lo puedes hacer hasta el 30º día, no hay ningún problema. Pero lo puedes hacer en 2 días y igual te vamos a pagar lo mismo. No hay ningún tipo de subordinación. Ese es el propósito de una locación de servicios. Pero, bueno, enfocándonos en ese tiempo, más allá de que actualmente todavía existan estas prácticas, pero enfocándonos en ese tiempo, antes de la existencia del CAS, antes del 2008, había un montón de locadores de servicio. ¿Por qué? Porque la contratación era muy rápida, muy fácil, no se necesitaba que esté en los documentos de gestión, como ese cargo, todo ello, porque eso genera problemas, porque las necesidades de una entidad cambian rápido, y para modificar los documentos de gestión, pues se necesita mayor trabajo, ¿no? Y por lo tanto, veían la oportunidad de contratar bajo locaciones de servicio a trabajadores, ¿no? Porque en la realidad eran trabajadores, bajo el principio de primacía de la realidad del derecho laboral, pues podríamos decir que son trabajadores, porque tenían un vínculo de subordinación y hacían que en la práctica, por ejemplo, veamos sentados a 3 analistas, a uno que sea 276 de carrera, a otro que es 728 y a otro que es un locador de servicios, que realizan pues la misma actividad, que ganan diferente. El locador de servicios no tiene vacaciones, no tiene, no tiene tampoco beneficios laborales, ¿no? El de este 28 tiene una gratificación del mismo sueldo, el 276 tiene un aguinaldo de 300 soles, tienen horarios, el locador de servicios no tiene horarios, en la formalidad, pero en la realidad sí, ¿no? Diferentes tipos de contraprestaciones y beneficios, pero ante los ojos de los demás, pues era igual, eran los mismos, eran 3 analistas. A eso nos daba. Entonces se generaba una distorsión en el presupuesto y era una realidad que no se podía negar. Por lo tanto, se generó esta contratación administrativa de servicios que en un principio no se reconocía como laboral, no se reconocía como una contratación administrativa, como un contrato propiamente administrativo, pero con ciertos beneficios, para que las entidades tengan una herramienta de contratación rápida y que dejen las locaciones de servicios, que no existen para esto. Luego ya se fue modificado esto en el 2012 y meritó una sentencia del Tribunal Constitucional que lo reconoció como un régimen laboral. Por lo tanto, se tenían que otorgar beneficios laborales, al igual que en el 2016 y 2028, ¿no? Por lo tanto,
Luego tenemos ya como un régimen laboral sin carrera, claro, pero con vínculo laboral, a los CAS. Incluso actualmente ya pasaba a ser indeterminados, ¿no? Porque antes se tenía que firmar una adenda, se contrataba temporalmente y se podía prorrogar a través de adendas. Se prorrogaban la vigencia del contrato, pero luego ya fue cambiado esto y ahora hablamos de los contratos, de la contratación administrativa de servicios de naturaleza indeterminada. Fuera de ello, también tenemos carreras especiales. ¿Por qué? Por la propia naturaleza de estas actividades. Por ejemplo, los policías, ¿no? No podría tener una carrera específica como lo hacen los personales administrativos, como CAS tampoco se regiría porque necesitan otros tipos de disposiciones. Por lo tanto, se generan las carreras especiales como el profesorado, el magisterial, los docentes universitarios, los profesionales de la salud, los magistrados, fiscales, diplomáticos, servidores penitenciarios, militares y policías. Todos ellos forman parte del servicio civil, pero tienen carreras especiales, normativa especial que tiene su propio régimen. Y otros también que no tienen carrera, pero sí vínculo laboral, los gerentes públicos. El cuerpo de gerentes públicos, eh, que es como un catálogo, un catálogo para brindar labores de gerencia, ¿no? A diferentes tipos de entidades que lo solicitan. Y también tenemos los de sin carrera y con vínculo civil, ¿no? Que no tienen un vínculo laboral propiamente dicho, pero que, dicho sea de paso, están vinculados disciplinariamente a las entidades. Por ejemplo, los fondos, el PAC, ¿no? El Fondo de Apoyo Gerencial, ¿no? Que es este catálogo que les estaba hablando, y también los PAC, ¿no? El personal altamente calificado, que no tiene carrera en sí mismo, pero que forma parte de los servidores públicos, los que realizan función pública en el país. Si vemos esto, entonces lo que se quería es poco a poco transitar a un nuevo régimen y que ya no existan estos regímenes laborales generales. Cerrar las brechas ahí, que sea obligatoria la transitabilidad de las entidades, pero los servidores, la transición que sea voluntaria. ¿No? Es decir, pese a que la entidad haya transitado ya las reglas del servicio civil, el servidor que es 276, pues tiene la oportunidad de pasarse al régimen del servicio civil, pero también si no quiere, no, puede quedar como 276 nomás y ya cesará, ¿no? En algún momento determinado, en el transcurrir del tiempo, llegará el momento en el que ya todo sea del servicio civil, ¿no? Del régimen laboral de la ley del servicio civil, en un futuro. Eso se pensaba, pero actualmente, pues, la gran mayoría de entidades no han pasado a ello. El sistema administrativo de gestión de recursos humanos, acá vemos que está regido por subsistemas. Hay 7 subsistemas en el sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Primero hablamos de planificación, ¿no? Cuando hablamos de planificación no nos estamos refiriendo de planificación como el sistema administrativo en general, sino como un subsistema, porque dentro del sistema de recursos humanos también se tienen que planificar políticas, pero políticas obviamente de recursos humanos a través de estrategias, políticas y procedimientos. Es decir, con procedimientos hablamos de lineamientos que dicten o estipulen disposiciones de cumplimiento de carácter general por parte de todas las unidades, de todo el personal. Y también la planificación de recursos humanos, es decir, el diseño, por ejemplo, de qué es lo que necesitamos, conforme al ordenamiento de los recursos humanos. Fuera de esto, de la planificación, que es de competencia transversal, es decir, no solamente se planifica respecto de estrategias y políticas, siempre va a haber un para, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que se planifica? Se puede planificar administración de legajos, se puede planificar capacitación, se puede planificar diseño de puestos, se puede planificar bienestar social. Toda la planificación y estrategias forma parte del subsistema de planificación de políticas, que es de cumplimiento transversal, ¿no? Hacia los demás subsistemas.
Acá hablamos también de otros subsistemas, por ejemplo, organización del trabajo y su distribución, el diseño de puestos en sí aplicativo, es decir, qué es lo que necesitamos. Tenemos una oficina, lo que hacemos en esta oficina es emitir resoluciones para otorgar licencias, por ejemplo, y para ello necesitamos dos abogados, un arquitecto, un asistente y una secretaria, aparte del directivo. Nada más necesitamos tener ya. Entonces, para los abogados, ¿cuáles son las características que tiene que tener este abogado? Tenemos que diseñar el puesto, ¿no? Necesitamos que tengan maestría en Derecho Administrativo, quizás un curso, depende del criterio de exigencia que le maneje, ¿no? Todo esto está dentro del subsistema de organización, dentro del campo de diseño de puestos, ¿no? Y también la administración en sí misma por parte de los documentos de gestión de la entidad. Por ejemplo, aquí tenemos los diseños de personal, la normativa que establezca cuántos cuántos puestos hay en cada órgano, cuáles son sus funciones en específico, cuáles son sus requisitos, el clasificador de cargos, por ejemplo, que es uno de los documentos importantes en cada entidad, que establece todo esto. Cuáles son sus puestos, cuáles son sus requisitos, eh, cuáles son las condiciones que debe de cumplir cada servidor público para que pueda ser contratado, para que pueda ser designado. Luego, un subsistema importante que tenemos es la gestión del empleo, el subsistema 3. Este subsistema se divide en dos secciones. La gestión de incorporación, es decir, cómo se atrae, se vincula a una persona para convertirla en servidor público y también cómo administramos a esta persona que ya ha ingresado al servicio público. El primero son la selección respecto a la gestión de incorporación, es decir, el sistema administrativo de gestión de recursos humanos también nos brinda normas respecto de cómo se van a realizar los procesos de selección, cómo se hace esa vinculación, bajo qué actos, cómo se realiza esa inducción, es decir, a las personas que ya hayan ingresado, se tiene que desarrollar un proceso de inducción y calentamiento para el desempeño de sus funciones y cómo se vincula el periodo de prueba. Luego también la administración de personas. Hay normas que establecen cómo se deben de ordenar los legajos, las actividades. Los legajos son aquellos expedientes que contienen la vida laboral del servidor, ¿no? Que es incluso información confidencial, que tiene las actividades porque manejan datos personales. Todo ello, la administración de los legajos también forma parte del sistema de recursos humanos, como el control de asistencia, los desplazamientos. Los desplazamientos son aquellas rotaciones, aquellos destaques que se realicen dentro de las actividades. Todo ello forma parte del sistema administrativo de recursos humanos. Las rotaciones, por ejemplo, no se pueden desarrollar así porque sí, porque la autoridad lo considera apropiado o porque simplemente señala por necesidad institucional, te desplazo de este lugar a otro lugar, ¿no? Por ejemplo, te estabas en Comas y ahora te vamos a pasar a la sede de Magdalena, ¿no? Así porque sí, bajo necesidad institucional. Se tiene que haber motivación, justificación para ello. Si es que no está de acuerdo el servidor, puede impugnar incluso ante el Tribunal del Servicio Civil. Los desplazamientos también forman parte de las materias impugnables. Luego, uno de los campos más importantes, si no el más popular que hay dentro del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, son los procedimientos disciplinarios. Si se dan cuenta, los procedimientos disciplinarios forman parte de un ítem, el ítem 12, dentro de la sección de administración de personas, que se encuentra en el subsistema de gestión del empleo, que es uno de los subsistemas del sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Pero como lo dice Gustavo Rico Iberico en su libro, la mayor parte de las actividades del Tribunal de Servicio Civil son vinculadas a los procedimientos disciplinarios, ¿no? Incluso también la gran mayoría de informes técnicos que emite Servir, al menos no este año sí han bajado mucho respecto de los disciplinarios, pero
desde su existencia hasta el 2022, por ejemplo, la gran mayoría, 70% quizás, de los informes técnicos con respecto a procedimientos disciplinarios. Igual las resoluciones de sala plena que constituyen precedentes vinculantes en el marco de las normas del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, que saca la sala plena del Tribunal del Servicio Civil, son respecto a procedimientos disciplinarios. ¿No? Las normas más complejas también están en los procedimientos disciplinarios, pero visto de esta manera, parece ser y es realmente una sección más de todo lo que involucra la gestión de los recursos humanos dentro de este sistema, en que se establecen las normas de cómo se sanciona a los servidores, ¿no? Cómo se sanciona con amonestaciones inscritas, con suspensiones y cosas de remuneraciones, o con la destitución que acarrea siempre la inhabilitación del servidor. Y aparte tenemos otra sección que es la desvinculación. La desvinculación no está sujeto al control disciplinario específicamente hablando, ¿no? Porque las entidades pueden desvincular a sus servidores no solamente a través de procedimientos disciplinarios, sino también existen las desvinculaciones por renuncia, las desvinculaciones por cese, el despido automático también. El despido automático se da, por ejemplo, cuando el servidor es condenado penalmente por un delito. En estos casos no se necesita que pase por un procedimiento disciplinario, procede la destitución automática. Automáticamente ya se encuentra desvinculado de la entidad y eso también se ve no disciplinariamente, sino a través de la sección de desvinculación del servidor público. Otro subsistema importante acá tenemos la gestión del rendimiento, que se entiende más en el marco de normas del sistema del servicio civil, porque en estos casos el sistema administrativo de gestión de recursos humanos señala que se debe evaluar el desempeño para determinar la permanencia del servidor. ¿Sí? Un momento, si me permiten dos minutos, porque se va a acabar la batería y no quiero dejarlos colgados. ¿Sí? ¿Me permiten un minuto de receso, por favor? Sí, voy a... Listo, aquí estoy de nuevo. Muchas gracias. Ya, vamos a continuar con lo que estábamos viendo y acá tenemos, nos habíamos quedado, en la gestión del rendimiento. La evaluación del desempeño en el proceso histórico del desarrollo de la implementación del servicio civil fue un aspecto importante porque fue muy criticable en un inicio. ¿Por qué? Por los rezagos, por los recuerdos que se tenía de los ceses colectivos en el periodo de Alberto Fujimori. ¿Por qué? Porque en los años 90, seguro muchas personas recuerdan, eh, bajo, bajo la justificación de evaluar el desempeño de los trabajadores, se sustentaron ceses colectivos. Pero esta era una simulación, ¿no? Porque luego se determinó a través del Poder Judicial, a través del Tribunal Constitucional, que habían sido cesados indebidamente, que no se les había realizado una buena evaluación del desempeño. Entonces, eso ya quedó como el chip de muchos trabajadores, de muchos sindicatos, en los cuales se piensa que toda evaluación de desempeño tiene por finalidad la desvinculación de los servidores. No tiene por finalidad realmente evaluar el desempeño, sino una manera de echar.
Por lo tanto, eh, esta fue una de las banderas o los estandartes de los sindicatos en un principio para tirarse abajo el desarrollo y la implementación del servicio civil, ¿no? Que muchos servidores también tenían miedo al respecto de eso, que si es que se evalúan, y si van a desaprobar, los van a jalar. Y prácticamente era cierto en la técnica, ¿no? En la técnica legal, porque sí es cierto, según el sistema del servicio civil, si es que desaprobaban en algunos intentos, pues se producía la desvinculación. Pero esto de la evaluación simulada, producto de los procesos colectivos, no se establecía en los cánones del servicio civil, porque incluso la evaluación era respecto de las propias funciones del servidor dentro de su ambiente de trabajo. Y si es que no desaprobaba en un principio, se lo capacitaba. Se le daban las ayudas necesarias para el desarrollo de sus capacidades, ¿no? Entonces, de esta manera podríamos ver que, si bien es cierto, se prioriza el interés público por sobre el interés particular de la persona que es servidor público, lo cual está muy bien porque todo servicio público que se realice debe de perseguir fines públicos y no fines particulares por sí mismos. Por lo tanto, se colige que es necesario desvincular no solamente por la comisión de faltas disciplinarias, no solamente por renuncias, sino también porque no se desempeña de buena manera, porque se debe de priorizar el interés público, pero a través de la gestión de ese rendimiento, ¿no? Por lo tanto, es uno de los subsistemas que abarcan el sistema administrativo de gestión de recursos humanos. El subsistema 5 es la gestión de la compensación. Aquí se administran compensaciones y también las pensiones. Las compensaciones, hablamos no solamente de las remuneraciones, ¿no? Sino también todo aquel eh, beneficio que se pueda otorgar al servidor. Que esto es muy importante si entendemos que el servidor está casi toda su jornada diaria está dentro de las entidades del Estado. Hay muchas entidades que, por ejemplo, dentro de su administración de compensaciones, brindan seguros, brindan vales, brindan suscripciones. Algunas entidades, por ejemplo, que son top, la SBS, por ejemplo, tienen a sus servidores contentos que incluso reciben ofertas laborales de otras entidades públicas, pero no se van. ¿Por qué? Porque tienen un buen sistema de seguro, ¿no? Tienen seguros dentales, seguros de clínicas particulares que les otorgan seguridad y confianza a su familia. Todas estas compensaciones para un servidor público es muy importante, ¿no? No solamente el dinero que reciben en líquido, ¿no? Sino también otro tipo de compensaciones que hacen del servidor prácticamente un servidor feliz. Y por lo tanto eso genera mayor productividad y se tiene que evaluar también. La administración de compensaciones entonces forma parte del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, ¿no? Al igual que la administración de pensiones respecto a los servidores que ya hayan cesado. Finalmente, el penúltimo subsistema, tema 6, es la gestión del desarrollo y la capacitación. La capacitación es un asunto transversal también. No solamente se capacita respecto al periodo de prueba, a la inducción que se hayan realizado al personal entrante, sino también a todo el personal que está dentro ya del sistema o de la entidad. La capacitación es constante respecto de las novedades legislativas, por ejemplo, o de las capacitaciones que por ley se tienen que dar. Por ejemplo, en materia de hostigamiento sexual se tienen que dar siempre capacitaciones anuales a todos los servidores al respecto sobre las conductas sexistas, las conductas sexuales, que son indebidas y que acarrean responsabilidades. También en materia de seguridad y salud en el trabajo, también se deben realizar este tipo de capacitaciones y se desarrollan a través de la gestión de desarrollo y capacitación, ¿no? Y así como en la progresión de la carrera,
obviamente en los regímenes laborales que tengan esta progresión de carrera. Algunas entidades no tienen habilitado ningún régimen de progresión de carrera, es decir, son entidades nuevas que no tienen personal del decreto legislativo 276 y tampoco han transitado al régimen del servicio civil. Por lo tanto, su personal es prácticamente o 728 o también CAS, ¿no? Y en estos casos no se aplica esto del sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Y el último subsistema, tenemos el subsistema 7, gestión de relaciones humanas y sociales. Aquí hablamos sobre relaciones laborales, individuales y colectivas, es decir, aquella comunicación que se realice con los sindicatos, ¿sí? Seguridad y salud en el trabajo, que tiene que tener un comité también dentro de la seguridad y salud que desarrolle las políticas, que esté también dentro de los procesos de compras públicas como área técnica, cuando tengan vinculación en seguridad o salud, que brinde las charlas y las capacitaciones también en seguridad y salud, y que esté al tanto cuando existan reportes respecto de accidentes de trabajo, por ejemplo, ¿no? Para brindar la asesoría técnica al respecto, para mitigar, para prevenir y también accionar cuando existan este tipo de accidentes. Luego, bienestar social. Bienestar social, más allá de la administración de compensaciones que estábamos refiriendo, se refiere a los otorgamientos o incentivos que se puedan dar dentro de la institución. Por ejemplo, pueden haber temas médicos, pueden haber ayuda psicológica dentro de la propia entidad, pueden haber hasta guarderías dentro de la entidad cuando exista cuando existan bastantes servidoras o servidores que tienen niños pequeños, ¿no? Y no los pueden dejar en cualquier lado. Para mantener a esos buenos talentos humanos, se pueden brindar diferentes tipos de incentivos, no monetarios, ¿no? Un servidor público puede trabajar bien sin necesidad de que tenga incentivos altos en cuestión de economía, que es importante, claro está, pero también es importante el bienestar social y también la sección 22, que es de la cultura y clima organizacional. ¿Por qué? Porque bajo un enfoque transversal nos podemos dar cuenta de que los servidores pueden estarse desvinculados o desinteresados en una entidad de la administración pública, no tanto por la compensación económica que puedan prestar, sino también por el clima o la cultura que tengan dentro de una entidad. Por lo tanto, esta sección es importante dentro del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, que detallar el ámbito de acción de las oficinas de recursos, ¿no? Y finalmente la comunicación interna también. En manejo de recursos humanos debe de haber una sola línea de discusión, una sola línea de discurso que forme parte de la oficina de recursos humanos respecto de las demás áreas. Entonces, nos damos cuenta que el sistema administrativo de gestión de recursos humanos se aplica a todas las entidades a través de esos subsistemas y es de obligatorio cumplimiento para la Oficina de Recursos Humanos y que se puede dividir en cada uno de estos subsistemas si es que tiene presupuesto habilitante o si es que no, imaginemos que es una entidad pequeña, una sola persona puede desarrollar todos estos sistemas, ¿no? Por ejemplo, es una entidad muy pequeña que está eh, desarrollando actividades sectoriales, puede ser solamente una persona que diseñe puestos, no lo va a hacer todos los días, una persona que realice la selección, la vinculación, porque no hay procesos cada mes, quizás hay uno cada 2 años, que administre los legajos, no hay problema, que controle la asistencia, los procedimientos disciplinarios también, como son pocos servidores, pues no va a haber muchos procedimientos disciplinarios, la capacitación también, la aprobación de la carrera, todo lo puede hacer solo una persona. Pero si es que estamos hablando de entidades públicas que tienen miles de servidores, evidentemente no va a dar la posibilidad de que solamente un servidor lo haga, ¿no? Es por ello que las unidades de recursos humanos muchas veces se dividen en áreas. Aquí Servir hace una división de funciones, ¿no? No es una división orgánica, no significa que todas las oficinas de recursos humanos tengan que tener un área de planificación, un área de organización, un área de gestión del empleo, un área de gestión de la compensación, no, son funciones específicas que están regidas por estos subsistemas.
pero todas estas tareas las tiene que hacer recursos humanos. No puede ser que, por ejemplo, exista un área de legajos, un área de control, un área de relaciones laborales, un área eh, de capacitación, por ejemplo, ¿no? Puede existir ello y cada uno se desarrolla en cuestión de estos subsistemas del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, ¿no? Como existen algunos gobiernos locales que son grandes, pueden tener incluso un área específica para los contratos administrativos de servicios, ¿no? Pero no es necesario, ya depende de cómo se planifique. Recordemos que la planificación de recursos humanos también forma parte de uno de los subsistemas de este gran sistema administrativo. Un ratito. Ya. Entonces, ¿cuáles eran los objetivos de esta ley de servicio civil en sí? Era uno, como estábamos viendo antes, el desempeño del servidor era muy importante y también la otorgaba de compensaciones, incluso no económicas, y la finalidad era profesionalizar el servicio civil. Porque si nos basamos en el desorden que existía y que sigue existiendo respecto de las locaciones de servicio, respecto de los 276, 728, no se profesionaliza, no se tiene un rumbo, no se sabe a dónde se está dirigiendo, ¿no? Estamos con un piloto automático respecto del servicio civil de esta manera. Por lo tanto, el objetivo de la implementación de la ley de servicio civil era en principio profesionalizarlo y luego terminar con este desorden, ¿no? Desorden respecto de contrataciones, que existía un montón de regímenes, de remuneraciones, que ya habíamos visto que en una entidad puede haber diferentes tipos de servidores que perciben diferentes tipos de remuneraciones, pero que hacen lo mismo, ¿no? Y que tienen incluso deberes y derechos distintos, ¿no? Por lo tanto, en estos casos, es importante terminar con este desorden. Y para ello, dio la emisión de la ley del servicio civil. Actualmente no se implementó y ese es el problema, ¿no? Ya por cuestiones políticas también, por cuestiones de difícil acceso por parte de las entidades de la administración pública, de las entidades públicas, y la verdad que estando 2023 no es uno de los intereses del gobierno actualmente, ¿no? Impulsar al menos la implementación ya del servicio civil. Parece que incluso tiende a perder legitimidad la Autoridad Nacional de Servicio Civil, pero bueno, esto es cuestión histórica, de repente luego se crea otra autoridad o se fortalece la implementación de la Autoridad Nacional de Servicio Civil en estos casos, ¿no? Porque el desorden aún sigue existiendo. Donde no existe desorden es, por ejemplo, en el régimen disciplinario. Cuando se generó la ley del servicio civil, se señaló que el régimen disciplinario iba a ser de aplicación obligatoria para todos los servidores de las entidades cuando se emita el reglamento. Y en el reglamento se dijo a los 3 meses de su emisión, que esto se dio el 14 de septiembre del 2014, ¿no? 2014, hace mucho tiempo, ya estamos en 2023, ya se van a cumplir 10 años al próximo año de la existencia de un régimen disciplinario único para todos los servidores, ¿no? Pese a que existe entonces un desorden actualmente en contrataciones, en remuneraciones, en deberes y derechos, respecto al régimen disciplinario no existe ese desorden. Todo se rige bajo una misma normativa y eso ha hecho también que la profesionalización en materia de disciplinaria pues se desarrolle de mejor manera que en otros ámbitos del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, ¿no? Donde se tienen reglas más claras, desarrolladas, y como dije, dentro de todo este sistema es la parte del derecho disciplinario, precisamente porque ya se uniformizó desde el 14 de septiembre del 2014, lo cual no ha pasado con las contrataciones o con las remuneraciones, ¿no? Por lo tanto, el objetivo tercero tampoco se llegó a dar. La consolidación del sistema de gestión de personas del Estado no se llegó a dar el objetivo ya pasando el año 2023. Lo importante que tenemos que tener en cuenta que incluso actualmente las características de este sistema, las características del servicio civil se basan en pilares. Estos pilares son estos que vemos en la pantalla. Primero,
el mérito. El mérito no solamente es para el acceso, ¿no? A través de concursos públicos, sino también para el desempeño y la progresión, para la permanencia del servidor civil, pues tiene que existir un mérito. Ello para poder dar oportunidad a los nuevos talentos que puedan existir, ¿no? Que el servidor público se mantenga no porque esté en sí a través de los años ya pasados, sino también porque resulte meritorio su permanencia en la entidad a través del desempeño de puestos. También la igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades se genera a través de la uniformización de los regímenes laborales, ¿no? Para la capacitación, acceso y progresión. Y finalmente la gestión de acuerdo a metas. La finalidad es brindar bienestar a la sociedad, el interés público. Recordemos que todos los sistemas administrativos, no solamente el sistema administrativo de gestión de recursos humanos, es un medio. ¿El medio para qué? Para perseguir fines públicos. Por lo tanto, una de las características del servicio civil es la gestión de acuerdo a metas. La finalidad no es mantener o mejorar en sí la calidad de vida de los servidores públicos. Eso es un medio, ¿no? No digo que no se pueda hacer, no se deba hacer, sí se debe de hacer, pero siempre vinculado al medio, porque la finalidad es la mejora y la calidad de los servicios, ¿no? Eso también es uno de los pilares que es importante en la toma de decisiones dentro del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, ¿no? Pero bueno, actualmente y para culminar, es importante quizás dar hincapié un poco con faltas de esperanzas al respecto de que nuestro sistema administrativo de gestión de recursos humanos se haya implementado como se pensó, ¿no? Bajo los estándares de la ley del servicio civil, porque la mayoría de las entidades no han llegado a implementarse y porque su implementación incluso ha traído más trabas que beneficios en sí, ¿no? Porque si es que las entidades no transitan, se encuentran supeditadas y limitadas para muchas acciones. Por ejemplo, una de ellas es el cambiar sus documentos de gestión. ¿No? Muchas entidades tienen manuales de organización y funciones que están vigentes, pero son inaplicables. ¿Por qué son inaplicables? Porque son antiguos. Y son antiguos porque no los pueden modificar. No los pueden modificar porque solamente pueden modificar cuando transiten al nuevo régimen a través de manuales de perfiles de puestos que establezcan otros documentos de gestión interna. Si es que no los pueden modificar, entonces, ¿cómo van a hacer las contrataciones? Solamente pueden hacerlas a través de contrataciones de CAS y sus funcionarios, o sea, sus directivos, solamente pueden hacerlo a través del MOF, ¿no? Es decir, ahí están establecidas las funciones. Pero estas funciones, como son antiguas, no responden a las necesidades actuales. Y si no responden a las necesidades actuales, es difícil complementar la realidad con la formalidad y no se puede cambiar la formalidad porque el sistema de recursos humanos lo impide, ¿no? Bueno, ese, por ejemplo, es uno de los grandes problemas que entra la importancia de decir que el sistema se creó para que todos pasen, ¿no? Pero no se puso en mente que en el 2023 el 90% de las entidades o más incluso no han transitado y parece que no van a transitar, ¿no? Por lo tanto, todos los subsistemas, que si bien es cierto, existen y son de obligatorio cumplimiento para las entidades, pues son de obligatorio cumplimiento, sí, pero sobre la base del desorden de regímenes laborales que actualmente eh, existe, ¿no? Y esa es la realidad. A ver, culminamos con una pregunta. Jaime dice, una entidad pública nueva, gobierno local, cuento con un total de 30 trabajadores, de los cuales 5 son CAS, es aplicable de gestión, los PAD y PAS, tal vez que solo contamos con un mínimo de personal. No, sí, sí son aplicables los procedimientos administrativos disciplinarios, son aplicables los documentos de gestión, ¿no? No está supeditado un mínimo de personal para su aplicación, eso no establece la normativa. Bien, con eso ya llegamos a la hora. Muchas gracias a todos. Si es que queremos alguna más información, pueden ubicarme a través del correo rubenmarquez@outlook.com. Muchas gracias a la institución también por darme la oportunidad de brindar estos temas importantes, ¿no? No quería ser un poco desesperanzador al final, pero
es la realidad en la que nos enfrentamos, ¿no? Muchas gracias.